Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 11 Tegualda de Ñuñoa presentan Conexión Patrimonial, Voces y Lugares de Ñuñoa, un espacio de difusión ciudadana para poner en valor patrimonial los hitos ñuñoínos con las voces de sus protagonistas. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago financiado a través del Fondo Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano. Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Patrimonial, Voces y Lugares de Ñuñoa. En nuestro capítulo número 5 en la Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, la radio que piensa. Esta es una serie de 12 capítulos donde conversamos sobre barrios históricos y emblemáticos de Ñuñoa, con sus protagonistas, vecinos, trabajadores, ciudadanos, que nos cuentan lo importante de sus barrios y cómo ellos han sido parte de sus cambios culturales y patrimoniales. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago financiado a través del Fondo de Comunidad Activa y aprobada por el Consejo Regional Metropolitano de la Junta de Vecinos número 11 Tegualda. Acompáñenos semana a semana a escuchar estas voces ciudadanas. Este programa se hace gracias a un equipo humano de profesionales que hace posible que estemos al aire y nos puedan escuchar y ver. Producción general, Carla Díaz, producción digital, Alexis Gaete, investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonido Patricio Núñez y fotografía Gladys Báez. Y mi colega desde Valdivia, Jaime Lepe Órdenes, y acá su servidora, Verónica Araya. ¿Cómo estás, Jaime? Muy bien, contento. Un jueves más en esta conexión patrimonial. Sí, pues, hoy día nos toca Patrimonio Vivo, la Iglesia Ortodoxa Rusa y su legado en Ñuñoa. Mira qué lindo. La Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad y Santísima Virgen de Kazán, edificada en Ñuñoa en la década del 70, representa el proceso de asentamiento de inmigrantes rusos llegado tras la Revolución de 1917 y la Segunda Guerra Mundial. Su arquitectura, Jaime, de inspiración bizantina y europea, la convierte en un referente patrimonial único en Santiago. Evidencia la diversidad religiosa que se incorporó al espacio público ñuñoíno. Dicho templo fortalece una identidad comunal abierta a la multiculturalidad. Así Ñuñoa se consolida como un territorio de convivencia, memoria e integración. Sí, y también es importante destacar que en este tema de la transparencia habíamos invitado también a dos comunidades religiosas que también cohabitan en Ñuñoa. Lamentablemente coincidió con agendas anteriores y no pudieron estar ambas iglesias. Por si acaso hubiésemos querido tener una riqueza mayor. Bueno, esta iglesia de Avenida Holanda no es solo un lugar de culto de fieles ortodoxos. Como decías tú, tiene una rica arquitectura. Esto explica que parte de su importancia es justamente este hito patrimonial. Está junto a la iglesia Providencia con Pedro Valdivia, es la única de su tipo en Santiago. Y la iglesia ortodoxa de Pedro Valdivia con Avenida Grecia, frente al Estadio Nacional, a la salida del metro, del mismo nombre. Es ortodoxa griega, no rusa. ¿No es cierto? Para ir aclarando un poco que hay un patrimonio religioso también alrededor de esta comuna de Ñuñoa. Sí, bueno, está con nosotros para conocer de esto y que nos cuente historia, y cierto, porque sabe mucho, porque ya nos contaron por ahí que ya casi un libro abierto. Roberto León Ramírez, diácono de la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad y Santísima Virgen de Kazán. ¿Cómo está? Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Saludos a quienes se unen a la sintonía de esta querida radio para mí, en lo personal y en lo afectivo. Y bueno, aquí agradecida por esta invitación de poder hablar de algo que es propio, siendo yo chileno. Para mí ese edificio del cual estamos hablando hoy día es algo para mí muy propio. ¿Por qué este nombre tan largo? Lo primero, porque ahí la gente va a decir tan largo, Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad y Santísima Virgen de Kazán. Lo que pasa es que nosotros tenemos una historia que se remonta a 1933, cuando fue fundada esta comunidad. Empezó en una casa en el barrio 18, más 18 con 10 de julio, y tenía el nombre de Santísima Virgen de Kazán. Entonces, en la década del 40 lograron hacer su iglesia, que pensaron en definitiva en el barrio Patronato, en la calle Patronato con Buenos Aires más o menos, edificio que ya no existe. Pero en 1948 fue
el año que marcó la gran inmigración de rusos desde Europa tras la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente, en la década del 50, mediados de los 50, una gran inmigración desde China, de rusos de China. Entonces llegaron a esta iglesia que era muy pequeña, y bueno, los rusos también son ávidos para discutir entre sí, entonces decidieron tener dos iglesias, la de patronato, que se llamó Santísima Trinidad, y la de Nuestra Señora de Kazán, que estuvo en varias ubicaciones, siendo la última entre 1962 a 1973 en Avenida Holanda, frente a Cervantes, o sea, muy cerca de la actual ubicación. Entonces, a partir de 1976 se empezó a construir en la actual iglesia, y eso motivó la fusión de las dos comunidades. Perfecto. Por eso ese nombre tan largo que nosotros tenemos. Perfecto. Jaime. Sí, bueno, el nombre diácono, ¿no es cierto?, Santísima Trinidad y Santísima Virgen de Kazán tiene una fuerte carga espiritual y, tal como usted señala, histórica. ¿Qué significado tiene para la comunidad y qué valores busca transmitir en el entorno local y, por cierto, nacional? La verdad es que la devoción cristiana en Rusia es muy antigua. Como se sabe, la Rus, como se llamaba a la Rusia que emerge tras la evangelización bizantina, que no solamente evangelización, sino que además es todo un proceso cultural en el cual la vieja Rus pasa de los estándares propios de la vida, como por ejemplo con el legado vikingo, hasta el año 988, y de ahí cambia totalmente el paradigma, se transforma en una sociedad muy bizantina, y con eso no solamente llega el primer ladrillo a Rusia, el primer mosaico, la primera baldosa, sino que además llega la fe. Y los rusos siempre fueron muy creyentes en el cristianismo, en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por otro lado, la Virgen de Kazán siempre fue la patrona una de las vocaciones de patrona del país. Pues está la Virgen de Vladimir. Hay muchas imágenes muy, muy consideradas, muy valiosas en lo espiritual para los rusos de la Virgen María. Y la Virgen de Kazán tiene una importancia muy fuerte, tanto en la devoción popular como también en la historia del país. En el siglo XVII Rusia tuvo un proceso político espantoso en el cual el Estado caducó frente a la invasión polaca. Y Rusia y Polonia siempre han sido largos contrincantes. Sí. Y claro, y justamente la Virgen de Kazán, a ella se dirigieron los rusos en ese momento de crisis. Lo mismo en la época de Napoleón. Los estandartes de los ejércitos napoleónicos fueron arrojados a los pies de la imagen de la Virgen de Kazán cuando el mariscal Kutuzov volvió después de la victoria sobre Napoleón. O sea, hay una historia tremenda detrás, y claro, y el nombre efectivamente es toda una carta de presentación en ese sentido. Perfecto. ¿Hay algo de qué manera la iglesia se ha vinculado con los vecinos, organizaciones culturales y la vida barrial de Ñuñoa a lo largo de los años? La verdad es que en un comienzo siempre el acento fue el rezar, la oración, los servicios religiosos y también algunas actividades comunitarias, pero con los años la iglesia se ha ido incorporando a iniciativas para que nuestros vecinos también nos conozcan. Por ejemplo, desde el año 2016 nosotros adherimos al Día del Patrimonio. Perfecto. Entonces nosotros abrimos la iglesia y la casa adjunta, que es es casa parroquial, pero además es casa comunitaria de la vieja colonia. Entonces nos ha gustado que la gente nos venga a conocer, que nos pregunte respecto de lo que somos, lo que creemos, nuestras tradiciones y costumbres. Vienen, por ejemplo, colegios a visitarnos continuamente. También la Municipalidad de Ñuñoa, en la parte de la sección patrimonial, también nos solicita durante el año recorridos guiados, y nosotros les damos todas las facilidades a aquello. Nosotros tenemos, no solamente es la iglesia, la casa al mismo tiempo tiene una biblioteca en ruso y tiene un museo, además. Mira qué lindo. Una sala de exposición museográfica, como se dice formalmente. Jaime. Sí,
Sí, me gustaría, si es posible, que nos pudiera hablar del estilo arquitectónico que sabemos que es de inspiración bizantina, la iconografía que también es muy especial, que es muy rica y que al parecer es única en el caso de Santiago. Háblanos un poco de aquello. Le agradezco la pregunta porque a mí me gusta decir que este edificio es único en Chile, junto con la capilla del cementerio ruso ortodoxo de Puente Alto, que está ubicado en Bajo de Mena. Son los únicos ejemplos en nuestro país de un estilo arquitectónico que se basa en las iglesias tardomedievales de la zona de Pskov. Pskov es una zona de la actual Federación de Rusia que queda más cercana a Estonia, espero que la memoria no me engañe. Y allí se desarrolla este estilo arquitectónico con exteriores muy severos, murallas blancas, gruesas, la cúpula de cebolla, claro. Linda. Sí, claro, justo pensando en el tema de la nieve para que corra. Claro, la cúpula bizantina es mucho más, como más cónica, si podemos decirlo. Espero que los matemáticos no objeten mi lenguaje, ni los arquitectos. Por ejemplo, la iglesia griega que está frente al Estadio Nacional representa justamente una iglesia típicamente griega. Y la iglesia de la Santísima Trinidad y Santísima Virgen de Kazán representa una cosa con un sabor ruso muy potente. Entonces son en verdad edificios muy, muy marcados por el legado arquitectónico. De hecho, para ser también transparente, debo decir de que la iglesia en el fondo es la copia de 2 o 3 iglesias que hay en la ciudad de Pskov. Perfecto. Se suele decir que Ñuñoa es un territorio de convivencia e integración. Desde su experiencia, ¿cómo ha contribuido esta iglesia a fortalecer esta identidad cultural y comunal? La verdad es que la identidad de Ñuñoa de los últimos, yo no quiero equivocarme, los últimos 60 años, ha ido tendiendo a ser un lugar multicultural. O sea, del pueblito que existía en la época de la colonia, en torno a la plaza y la parroquia, de ahí pasa a ser un lugar de una tremenda concentración de lugares de culto religioso de más variado tipo. Hay que recordar que hasta hace 30 años atrás, además, muy cerca de nosotros estaba la iglesia luterana, que estaba, creo que me acuerdo, por Cervantes, y la iglesia de la Fraternidad San Pío X, junto con todo lo que hay ahora, que están los Bahá'í, los mormones, la mezquita, la casa del cardenal, y claro, y un largo etcétera. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tenido una presencia que, si bien es cierto, ha tratado de no interferir con el medio, ¿no? Por una forma también de que la colonia siempre trató de ser muy respetuosa en pero ser parte de. Claro, pero no obstante la iglesia es un hecho mismo, entonces la gente le causa atención, los vecinos pasan, a veces entran a la iglesia, especialmente en los días de actividades culturales. Nosotros hacemos conciertos también en la casa, tenemos un salón grande presidido por los retratos del emperador y con el escudo del antiguo imperio. Entonces, claro, la gente llega y participa y se interesa por esto. Perfecto. Entonces, claro, quizás no tenemos una posición muy fuerte tratando de incentivar, pero están las puertas abiertas. Quien quiera ir puede visitar. Nosotros tenemos efectivamente una política de puertas abiertas. Perfecto. Jaime. 2 preguntas en una, don Roberto. La primera, no todo el mundo sabe lo que es un diácono. ¿Cuál es el rol social de un diácono? Eso en primer lugar. Y lo segundo es, me imagino, los primeros migrantes, ¿no es cierto?, que llegan a Chile y llegan la década del 70, como decía usted, a Ñuñoa. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones rusas? ¿Conviven con este templo al igual que sus padres y sus abuelos? Esas 2 preguntas en una, por favor. Vamos a tratar de satisfacer su expectativa. Lo más rápido para que no alcance el tiempo. Sí, efectivamente. A ver, el diácono es una figura que del clero alto que se remonta a los primeros tiempos de la predicación cristiana, cuando los apóstoles instituyen diáconos. A diferencia del diácono católico, el diácono ortodoxo no tiene mucho campo de acción. Es decir, no puede bautizar per se, no puede casar, tampoco puede absorber en un funeral como lo haría un diácono católico.
Sin embargo, el diácono ortodoxo es cosa de mucho respeto. A mí se me trata de padre y la gente me trata con mucho respeto. El diácono viste la sotana en los servicios litúrgicos y fuera de él también puede hacerlo. Bueno, hoy día he elegido venir sin sotana, pero efectivamente el diácono representa en el culto ortodoxo la labor del consagrante por excelencia, del obispo y también por extensión del sacerdote. ¿Una figura más de administrador? En el caso mío, sí. Ya. A mí me ha tocado ser administrador, pero es casi mi caso puntual. El diácono generalmente se dedica a la enseñanza, aparte de los servicios. Ahora, respecto de los nuevos emigrantes rusos, bueno, hay de todo. Hay quienes vienen a los servicios litúrgicos, hay quienes vienen una vez al año, como mucha gente, para el día de Pascua, para la noche de Pascua en realidad, o para la Navidad, que es cuando todos llegan. Hay gente que no es precisamente religiosa, pero también vienen a las actividades que nosotros desde el punto de vista cultural se hacen en la casa. Me faltó decir la feria rusa, se hace al mes, el año que recién terminó, se hizo 2 oportunidades en la feria con toda una programación cultural y que incluye las visitas también al museo que tenemos y a la iglesia. Perfecto. ¿Cómo se ha ido construyendo este diálogo entre la tradición ortodoxa rusa y la identidad chilena? ¿Cómo se ha hecho eso? ¿Tienen algún proyecto? ¿Han hecho alguna actividad donde se mezclen estas dos culturas? Bueno, la verdad es que eso ya ha sido experimentado por los descendientes de la primera migración, porque sus padres eran eminentemente rusos, hablaban el idioma, en cambio sus hijos vivían en un contexto ruso, donde el ruso fue su primera lengua, pero ellos se educaron en los colegios nuestros, en las universidades chilenas, se desempeñaron trabajando en el más amplio de los rubros. Entonces, efectivamente, ese proceso a nivel de familia ya se ha dado. Y de alguna forma se hace sentir en la iglesia, porque nosotros hacemos, por ejemplo, los servicios en idioma eslavónico, que es un idioma que es arcaico, los rusos ya no lo hablan, pero también se ha empezado a colocar el español también en estos servicios. Se habla español en la iglesia también. Perfecto. No se olvida el ruso. Bueno, no somos la única comunidad rusa que existe. De hecho, hay una en la comunidad de La Pintana, en el Paradero 37 de Santa Rosa, pero esa es una iglesia misionera, básicamente, donde todos son chilenos que tienen la cultura rusa. O sea, si usted lo puede decir de una forma... si me perdonan el ejemplo, han sabido vincular perfectamente el vodka con el vino tinto. Ya, es media rara la mezcla, pero tomarlo por separado igual es rico. Se lo aseguro. Jaime. Sí, en estos minutos finales, don Roberto, ¿usted considera, más allá de la arquitectura, que esta iglesia, este templo, es un patrimonio vivo para la comunidad de Ñuñoa? Absolutamente. No es el conjunto que tenemos en Avenida Holanda 3576 no es un mero museo. Es un lugar que está absolutamente vivo, donde la gente llega a orar, a dar gracias a Dios, a pedir por aquello que le aflige a ellos o a sus semejantes, donde pueden encontrar cultura, donde pueden encontrar una experiencia de Rusia. La experiencia que trajeron los emigrantes, los exiliados, pero al final del día es quizá el lugar donde uno puede encontrar, sin perjuicio de otros lugares donde hagan el esfuerzo. No sé, hay lugares como el Centro Cultural de la Embajada de la Federación Rusa, pero son organismos del Estado. Nosotros no tenemos nada que ver con el Estado ruso. Pero la experiencia de vivir la Rusia de antes, la Rusia que se recuerda en Dostoyevsky, que uno aprendió leyendo los poemas de Pushkin, uno lo puede encontrar aquí. Mirando hacia el futuro, ¿qué desafíos y oportunidades ve para este templo? Que siga siendo un espacio de encuentro, memoria, de integración, patrimonio vivo en Ñuñoa. ¿Qué se espera como para futuro? De hecho, justamente, yo creo que toda institución quiere que lo creado se mantenga en el tiempo. Yo creo que
justamente eso es lo que hace que sea un lugar vivo y no algo que se activa por un rato y después se cierra. No, nosotros queremos apuntar a mantener una comunidad viva, abierta, con las puertas abiertas para todos aquellos que nos quieran conocer, y si alguien dice, bueno, esto es para mí, bueno, bienvenido también. En ese sentido, nosotros tenemos los brazos abiertos para que la gente diga, mire, por favor, venga, conózcanos. Esto a lo mejor le puede servir a usted para su crecimiento personal, para su edificación intelectual. Siempre es muy interesante cuando a veces nosotros vemos algunas postales, por ejemplo, de Rusia o de los países que fueron parte alguna vez del Imperio Ruso, y uno dice, uy, ¿cómo sería ese lugar? Bueno, nosotros tenemos un lugar así, pero tampoco no es una caricatura, sino que es un lugar que tiene vigencia, donde hay gente que cada semana va, se reúne, comparte, ora. ¿Hay alguna anécdota que nos pueda contar ahí, que no sea muy larga porque nos quedan poquitos minutos? ¿Alguna anécdota de historia o dentro de lo que ha pasado con la comunidad, con ustedes como iglesia? ¿Hay algo que hay muchas anécdotas respecto de la colonia rusa que se ha estado recuperando en los últimos años. De hecho, les podría contar de que, quizás más que una anécdota, como un dato, la iglesia fue edificada entre 1976 y 1980, y quien dirigió las obras fue un ingeniero, don Roman Eplé, que fue el que hizo el cálculo de la techumbre del templo votivo de Maipú. Mira. Era un tremendo profesional, había nacido en Moscú, después de la revolución, como muchos, vivió en Yugoslavia, y cuando fue la gran emigración alrededor de 1948, pasó de los campos de desplazados que había en Austria hasta acá a Chile, y como muchos empezaron a trabajar, primero en lo que pudieran y después tratando de dedicarse en algo su profesión. De hecho, el suegro había diseñado la iglesia, murió antes de que empezaran las obras, pero el suegro había sido arquitecto, muy connotado en Yugoslavia, y también en Crimea en la época de la Guerra Civil, pero aquí en Chile nunca pudo trabajar en eso. Pasó mucho con nuestra gente, que llegaban acá con títulos, pero la verdad que no pudieron nunca convalidarlos, haciendo cualquier cosa. Uno fue almacenero, otro fue relojero, tratar de reinventarse, y la iglesia tiene muchas de esas historias. Solamente para mencionar una persona del entorno de la comunidad, que falleció hace ya varias décadas. De los fundadores de la iglesia hay un ingeniero químico, don Sergio Bechiñakov, que tenía una casa en la comuna de San Miguel, donde hacía experimentos químicos. La casa explotaba, se incendiaba. Claro, y una casa con pasadizo. La gente lo recuerda, apretaba un botón, se abría una puerta, bajaba una escala, llegaba a un túnel, el túnel llegaba a una escala, subía un altillo. Era una persona bastante común, y fue uno de los fundadores de la parroquia. Yeah. Y así, y casos así, bueno, perfecto. En realidad es para un libro. Jaime, nos quedan 3 minutitos. Sí, mira, muy breve. Don Roberto, yo recibí, esto como anécdota, el año 93 a propósito de Pushkin, una distinción de la embajada rusa que se llama justamente Alexander Pushkin, ¿ya? Como anécdota. Y lo segundo, quería preguntarle, para quién no es parte de la comunidad rusa, ¿qué día podría eventualmente ir, si es que se le permite, ¿no es cierto?, asistir a estas actividades de ustedes? Miren, a ver, los servicios litúrgicos son preferencia los domingos en la mañana. Nosotros tenemos una cuenta de Instagram y de Facebook, donde publicamos no solamente las actividades propias de la parroquia, sino además las actividades culturales. Entonces allí la gente puede tomar nota, y hay gente efectivamente que nos sigue y participa y acude, ya sea a la feria o a los conciertos, etcétera. Entonces, a ver, nosotros no tenemos un portero ahí, la gente, especialmente en la iglesia, no tenemos un portero en la iglesia. La gente llega y entra, y con mucho respeto, por supuesto, y participa y trata de entender lo que se hace en lo único. ¿Cuál es el Instagram para que lo puedan seguir? Iglesia Rusa Santísima Trinidad. Ya.
¿Y el Face? Iglesia Rosso Ñuñoa. Ya, perfecto. Ahí justamente vamos a ponerlo en todo caso en nuestra programación y cuando estén abajito les vamos a poner ahí las redes sociales para que se empiecen a informar. Y tuvimos que hacerlo así porque como un nombre tan largo no nos cabía. Claro, entonces, pues yo le iba a decir, menos mal que no fue el nombre completo. Ya, estábamos con don Roberto León Ramírez, diácono de la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Santísima Trinidad y Santísima Virgen de Kazán. Ya, así que Jaime, nos encontramos la próxima semana en otra conexión patrimonial. Así que le damos gracias a nuestro invitado. Muchísimas Un gracias abrazo a todo el equipo. Nos vemos, que estén muy bien. Besitos desde Santiago, Valdivia también aquí presente. Ya, un beso, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao, que estén muy bien, un abrazo. Chao, chao. Radio Universidad de Chile y la Junta de Vecinos número 11 Tegualda de Ñuñoa presentaron Conexión Patrimonial, Voces y Lugares de Ñuñoa, un espacio de difusión ciudadana para poner en valor patrimonial los hitos ñuñoínos con las voces de sus protagonistas. Este es un proyecto del Gobierno de Santiago financiado a través del Fondo Comunidad Activa y aprobado por el Consejo Regional Metropolitano.